En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a recordar también a un santo europeo nacido en Alemania a principios del siglo XIII, San Alberto Magno. Nació, como digo, en Alemania y pronto descubrió su vocación para entrar en la orden de los dominicos. Era de una familia acomodada y estudió en diversas universidades como la de Padua en Italia o después la de París en Francia. Cultivó prácticamente todas las ciencias, la filosofía, la teología, la química, la botánica, es decir, un hombre que se dedicó por entero al estudio. Fue maestro de nada menos que de Santo Tomás de Aquino y fue obispo. El Papa le nombró obispo de Ratisbona, pero al poco tiempo, al año o a los año y medio, dimitió como obispo porque quería seguir los votos, sobre todo el de pobreza, de la orden de los dominicos. Y siguió enseñando en París, un hombre, como digo, que cultivó todas las ciencias. Bueno, pues hoy le recordamos también a San Alberto Magno. Y al comenzar, como hacemos siempre, estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores y en un momento de silencio pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ten piedad. Tú, nuestro único Señor, Cristo, ten piedad. Tú que permaneces con nosotros para siempre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has hecho grande al obispo San Alberto Magno al conciliar la sabiduría humana con la fe divina, concédenos aceptar de tal modo el magisterio de su doctrina que a través del progreso de las ciencias lleguemos a conocerte y a amarte más profundamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra. Guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz,
el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, porque ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me has enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, represento y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo en estos últimos días del año litúrgico el libro del Apocalipsis como primera lectura. Y hoy, en la lectura del libro del Apocalipsis de Juan, nos habla de 2 iglesias. Habla
en realidad de 7 iglesias, pero aquí se fija en 2, la de Sardes y de Laodicea. Y va describiendo cómo viven y cómo actúan en esa iglesia, en esas 2 iglesias. Y en la primera, por ejemplo, en la de Sardes, le dice pues cómo el Espíritu de Dios le hace denunciar lo mal que está viviendo esa iglesia, las carencias que tiene. Probablemente están cumpliendo todo lo que está mandado a la iglesia, pero lo hace sin espíritu, lo hacen simplemente por cumplir. Y entonces por eso le dice, conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Le dice a la iglesia de Sardes. ¿Por qué? Pues porque eso se queda simplemente en lo externo, en lo ritual. Y por eso lo describe diciendo estas palabras tan duras. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra y guárdala y conviértete, porque no lo estás haciendo bien. Conviértete. Mucho burocratismo, pero poca, digamos, vivencia pastoral. Y eso se lo dice con toda claridad a la iglesia de Sardes. Sin embargo, siempre hay, como en toda comunidad cristiana, gente que permanece fiel. La iglesia como tal o la comunidad como tal puede estar practicando mal la fe cristiana, pero siempre hay un grupo. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba del resto de Israel, pues siempre hay un grupo, el resto, que sí que es fiel a la palabra. Y nos dice, el vencedor será vestido de blancas vestiduras, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. En una iglesia a la que echa en cara sus defectos, le dice, pero hay siempre un grupo que sí que son capaces de tomar las vestiduras blancas, esto es muy propio del libro del Apocalipsis, tomar las vestiduras blancas porque han vencido al mundo. Y la iglesia de la Odisea, pues, viene a decirles algo parecido. Viene a decir que como es una iglesia rica, es una comunidad cristiana que, digamos, que ha triunfado mundanalmente, pero se considera neutral, no quiere saber ni de unos ni de otros. Eres tibia, dice, y porque eres tibia, te vomitaré de mi boca. No se puede ser tibio en la fe cristiana. Hay que optar por el compromiso o por alejarse de la fe. Pero el que opta por el compromiso no puede ser neutral. Tiene que comprometerse con ese Cristo y llevar su enseñanza y llevar su evangelio y llevar sus valores a la vida de todos los días, comprometiéndose en serio con ello. Y también, porque dice, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero también dice lo mismo que decía a la otra iglesia. Siempre hay un grupo de fieles, fieles a la palabra. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Al uno y a la otra les dice, conviértete. Porque no lo estás haciendo bien. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, lo mismo que decía a la otra iglesia, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina
como terminaba también con la iglesia de Sardes, ahora con la iglesia de la Odisea. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que el Espíritu está en medio de cada comunidad cristiana y ese Espíritu es el que nos hace purificarnos, convertirnos, ser fieles a la palabra. Bueno, pues en el Evangelio vemos a un Jesús que es Él el que toma la iniciativa, y a Zaqueo, que está subido al sicomoro, a la higuera, quizá con una cierta falta de educación urbana, él mismo se invita y le dice: baja, Zaqueo, que hoy quiero quedarme en tu casa. Es él el que sale al encuentro de Zaqueo. Y claro, los que se consideran puros, pensemos en las iglesias que nos habla el Apocalipsis, los que se consideraban puros, los fariseos, murmuraban diciendo: se hospeda en casa de un pecador. Pero el encuentro de Zaqueo con Jesús le transforma a él y a toda su familia. Le hace una criatura nueva. Entonces nos dice San Lucas en el Evangelio: se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Porque él tenía la curiosidad de conocer a Jesús. Por eso precisamente al oír que venía por el camino aquel de Jericó, se sube entonces al árbol porque tenía esa curiosidad. Pero cuando Jesús, insisto, por iniciativa propia, le dice: Zaqueo, baja, que me tengo que quedar en tu casa, le recibe muy contento. Y al recibirlo le transforma, le hace una nueva criatura, le hace un nuevo ser. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Este hombre era un usurero, era un explotador de la gente, era maestro, jefe de publicanos y rico. Y sin embargo, cambia por completo de actitud. La mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. El encuentro con Jesús le transforma, le hace un hombre nuevo. Y por eso, ante las murmuraciones de los fariseos, ¿qué es lo que dice Jesús? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No debemos, por tanto, engañarnos a nosotros mismos diciendo: pues aquel es un pecador o aquel otro. No, todos somos pecadores y todos tenemos que acogernos a la misericordia y al perdón de Jesucristo, que nos ofrece su salvación. Él es el que en cada Eucaristía que celebramos se entrega por nosotros. Él es el que nos invita a ser criaturas nuevas. Y es Él el que nos dice, como decía la primera lectura: conviértete. Reconoce tu pecado y conviértete. Y una vez convertido, serás vencedor, te pondrás la vestidura blanca y entrarás a cenar con Él y con el Padre. Qué palabras tan bonitas las que oímos en el libro del Apocalipsis de aquel que es fiel, de aquel que es capaz de seguir la palabra. Y qué hermosura también la enseñanza del Evangelio. Jesús sale al encuentro, nos sale a nosotros también al encuentro y nos dice: quiero alojarme en tu casa. Y nosotros sabemos que como Él viene precisamente a salvar lo que está perdido. Pues vamos a ejemplo también del santo que recordamos hoy, San Alberto Magno, que también quiso ser fiel
a los votos que pronunció al entrar en la Orden de Santo Domingo, por ser fiel a la pobreza sobre todo, renunció incluso a ser obispo de Ratisbona. Pero él siguió cultivando sus ciencias. Pues también que nosotros con la sabiduría humana y con la sabiduría de la fe podamos caminar hacia esa patria celestial que el Señor nos promete como meta definitiva. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Alberto Magno, que siguiendo las huellas de Cristo buen pastor, dio la vida por sus ovejas. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestra súplica que hoy te dirigimos, confiando en la valiosa intercesión de San Alberto Magno, y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos en este santo altar en la fiesta de San Alberto Magno, para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alberto Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Pilar, Manuela, difuntos de la familia Campo Balboa, Antonia y Alberto. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Señor, por la eficacia de este sacramento, confirma a tus siervos en la verdadera fe, para que la proclamen de palabra y de obra en todas partes, a ejemplo de San Alberto Magno, que por ella trabajó y consagró su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que paséis un buen día, podéis ir en paz.